Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oración del día con el Padre Eudis Medina. Si no te has suscrito en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Vamos a comenzar nuestra oración del día diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta en su pobreza ha echado de lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repita conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos orar e interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la oración del día. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Vamos a darle gracias a Dios por el don maravilloso de la vida, por este nuevo día que nos ha regalado, por esta nueva oportunidad que nos brinda el Señor, de poder estar en su presencia, de alabarle, de bendecirle, de darle gracias por el don maravilloso de la vida. Digámosle al Señor en este día: gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tu presencia. Gracias, Señor, por el descanso que hemos tenido, el cual nos permite reparar nuestras fuerzas. Gracias, Señor Jesús, porque a pesar de nuestras miserias, de nuestros pecados, porque a pesar de nuestras debilidades, tú sigues siendo un Dios leal con cada uno de nosotros. Nos has regalado, nos has dado esta nueva oportunidad, este nuevo día. Hoy es domingo. Debemos siempre alabar y bendecir al Señor. Hoy es el día del Señor. No podemos dejar pasar la oportunidad de darle gracias a Dios, de vivir y escuchar su santa palabra. También les invitamos a vivir la Santa Eucaristía. En este día tenemos tiempo para todo, pero también debemos sacar tiempo para Dios. Y la pregunta es: ¿cuánto le estamos dando al Señor? Hoy el Evangelio de San Marcos que hemos escuchado, vemos cómo una pobre viuda le da al Señor lo poco que tenía, pero eso poco que tenía se lo dio al Señor y vale más que lo que le echaron los ricos en esa alcancía. Por eso, queridos hermanos, démosle gracias al Señor en este día por nuestra vida, por nuestra familia.
Démosle gracias a Dios por papá, por mamá, por la esposa, por el esposo, por los hijos. Démosle gracias a Dios por los abuelos, por los nietos, por cada persona que forma parte de nuestra familia. Digámosle al Señor gracias. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias por esa hermosa, maravillosa familia que me has concedido. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor, por mi familia. Bendito, alabado y adorado seas, amado Señor. Gracias. Gracias por esta semana que está culminando. Hoy es el último día de la semana. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que de ti hemos recibido. Gracias, Señor, por el pan que siempre llegó a nuestra mesa. Gracias, Señor, por el trabajo. ¿Cuántas personas desearían tener el trabajo que ustedes y yo tenemos? Por eso démosle gracias al Señor por esa fuente de empleo que tenemos, cómo ganar el pan de cada día, cómo llevarlo a la mesa, cómo llevar el pan a nuestra familia. Démosle gracias al Señor porque nos ha bendecido. Démosle gracias al Señor porque siempre ha caminado con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta semana que está culminando y te pedimos que la nueva semana que está por iniciar sea guiada también bajo la luz del Espíritu Santo. Recordad, queridos hermanos, que hoy estamos comenzando aquí en Venezuela a celebrar el abrazo en familia. Durará toda la semana. Por eso durante esta semana vamos a estar orando de una manera muy especial por nuestras familias, para que Dios Todopoderoso, rico en bondad y en misericordia, siga bendiciendo cada una de nuestras familias. Por eso démosle gracias al Señor por la bendición de nuestra familia, de nuestro hogar. Vamos a orar también por todas aquellas personas que han pedido siempre que hagamos una oración por ellos. En primer lugar, vamos a orar por los matrimonios que están atravesando momentos difíciles. Vamos a orar por aquellas parejas que están pensando en la separación, para que puedan tener un encuentro personal con el Señor y puedan volver a ese primer amor que un día les llevó a unirse. Pidamos al Señor para que en los matrimonios que están atravesando momentos de dificultad reine siempre el diálogo, el perdón, la misericordia y la escucha. Pidámosle a Dios Todopoderoso por todos los matrimonios, especialmente los que están atravesando momentos difíciles. Pidamos al Señor para que los padres puedan pensar siempre en el amor mutuo, en el bien de los hijos, que los hijos puedan orar cada día por los padres. Oramos al Señor por la conversión de aquellos esposos que son duros de corazón, tanto el esposo o la esposa que son duros de corazón. Oremos al Señor para que sea Dios el que haga su obra en medio de ellos. Pidamos al Señor también por aquellas personas que sufren a causa de las depresiones, pero que poco a poco, gracias a la oración del día, han ido superándola, han encontrado el sentido de la vida que se debe fundamentar siempre en Cristo el Señor. Pidámosle al Señor para que siga cuidando, protegiendo y sanando a todas las personas que sufren a causa de las depresiones, que son muy peligrosas y que muchas veces llegan a la consecuencia de quitarse las vidas. Por eso les invitamos para que los que sufren estas enfermedades puedan tener como piedra y base fundamental a Cristo el Señor. Oramos por las personas que sufren de cáncer, por los niños que sufren de cáncer. Oramos al Señor por las personas que sufren a causa de esta pandemia, para que sea el Dios bueno, el Dios de la bondad, el Dios de la misericordia, el que los sane. Digámosle al Señor, y como siempre le decimos en cada oración del día: Señor, si tú quieres, Señor, si tú lo deseas, puedes sanarlo, puedes curarlo. Dejémoslos en manos de Dios, que se haga la santa voluntad de Dios. Pidámosle al Señor que sea Él el que los sane. Pidámosle al Señor que sea Él el que los cure. Por eso vamos a colocar a nuestros enfermos, especialmente nuestros familiares, aquellas personas que forman parte de nuestra familia, pero que están enfermos, que están atravesando momentos difíciles, para que sea el justo juez, el Dios vivo y verdadero, el que los sane y el que pase sobre cada uno de ellos su mano sanadora.
Gracias, Señor, por atender a la voz de nuestra súplica. Gracias, Señor, por permitirnos este momento de oración, donde te damos gracias, donde te alabamos, te bendecimos. Te pedimos perdón por nuestras miserias, por nuestros pecados y encomendamos a ti, Señor, cada una de nuestras intenciones. Gracias por este día, gracias por esta nueva oportunidad que nos das, Señor, de poder alabarte, de poder bendecirte, de poder darte gracias. Queridos hermanos, hoy el Evangelio de San Marcos, Jesús nos da una nueva enseñanza. Fíjense que el Señor dice que en aquel tiempo enseñaba a Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencia. Fíjense algo, queridos hermanos, Jesús siempre conoce nuestras cualidades, nuestras debilidades y nuestra arrogancia. El Señor las conoce muy bien. Conoce, por ejemplo, la de los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Son personas falsas, son personas hipócritas. Recuerden cómo el Señor los llama: hipócritas, sepulcros blanqueados. Eso es como el Señor describe de esa manera a un fariseo. ¿Cuántos cristianos fariseos no existimos? Pero también hay otros tipos de cristianos, que son los cristianos que parecen a los escribas. Son aquellos cristianos que van al templo, que van a la iglesia y quieren que todo el mundo les aplauda, quieren que todo el mundo les alabe, quieren que todo el mundo le rinden pleitesía. Esos son ese tipo de cristianos escribas falsos, que les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencia. Buscan los asientos de honor y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de la viuda haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. Cuidado con estos fariseos, con estos cristianos escribas falsos, que les gustan que los aplauda, que les gustan que le rinden pleitesía. Dentro de nuestra Santa Madre Iglesia, tristemente, hay muchos cristianos de este índole, de esta manera, que le gustan que les aplaudan, que se creen los perfectos, que se creen los mejores, que nadie puede superarlos, que ellos son los más santos. Y de paso son aquellos que le ven los pecados a las demás personas y no son capaces de ver sus propios pecados. Por eso el Señor hoy nos dice: tengan cuidado con este tipo de cristianos. Ahora, la pregunta que pudiéramos hacernos en este momento es: ¿somos nosotros cristianos escribas? ¿Que nos gusta que nos aplaudan, que nos gustan que nos rinden pleitesía? ¿Somos nosotros este tipo de cristianos falsos, que vamos a la iglesia por una apariencia, que nos damos golpe de pecho por una apariencia, que vemos los pecados de los demás, pero no somos capaces de ver nuestra propia miseria, de nuestros propios pecados? ¿Quiénes somos nosotros realmente? ¿Qué tipo de cristiano somos nosotros? Pidámosle a Dios Todopoderoso, queridos hermanos, en este día, que podamos ser mejores cristianos. Luego, el Señor nos da otra enseñanza y nos dice que el Señor estaba en el templo viendo los cristianos, viendo a aquellos que adoraban a Dios, aquellos que lo hacían por hipocresía, aquellos que lo hacen por falsedad, etcétera, etcétera. Y fíjense cómo el Señor se da cuenta de que echaban los ricos muchas cosas en las alcancías. Pero me imagino que, como decía el Señor, era lo que les sobraba, no lo que ellos tenían realmente, sino lo que les sobraba. Y Jesús se da cuenta cómo una pobre viuda echa lo que tenía. Dice el Evangelio que muchos ricos daban en abundancia, y en esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Echó una monedita de poco valor, dio lo que tenía para vivir. Yo siempre les he dicho a ustedes, queridos hijos, queridos hermanos, que la caridad es el reflejo del amor de Dios, que cuando nosotros vamos a hacer la caridad no podemos dar lo que no sirve. Hay gente que hace la caridad dando lo que no le sirve, no sirve ya. Por ejemplo, dan un par de zapatos que están rotos, eso no sirve. Eso no se puede hacer la caridad con eso. Entonces somos falsos cristianos. Estamos dando lo que ya no sirve.
pero nos cuesta desprendernos muchas veces de lo que nosotros tenemos. Por eso el Señor dice que esa pobre viuda echó en esa alcancía 2 moneditas de poco valor, pero para ella tenía mucho valor. Era lo que tenía para comer, era lo que tenía para vivir. ¿Y qué enseñanza nos da eso? Que nosotros debemos aprender a confiar en la providencia divina de Dios. El Señor nunca nos va a fallar, el Señor nunca nos va a faltar. Dios siempre va a bendecir nuestra mesa, Dios siempre va a bendecir nuestro trabajo, Dios siempre va a bendecir nuestra vida. El detalle está si con las bendiciones que nosotros hemos recibido de Dios, en comida, en trabajo, en dinero, en ropa, en tantas cosas, ¿somos capaces nosotros de bendecir a los demás? ¿Somos capaces nosotros de extender esa bendición de Dios a aquellas personas que aún no la han recibido? Los pobres muchas veces, los necesitados, aquellas personas que les hace falta un par de zapatos, aquella persona que le hace falta una muda de ropa, aquella persona que le hace falta el pan para llevarle a la mesa de sus hijos. ¿Somos capaces nosotros de extender ese reino de Dios a todas esas personas pobres y necesitadas? Por eso hoy el Señor nos da esa enseñanza. ¿Somos nosotros como los fariseos, que somos falsos, somos hipócritas, somos sepulcros blanqueados? ¿Somos nosotros como los escribas, aquellos escribas que le gustan, que los aplauden? Y hay gente que hace la caridad y entonces quiere que todo el mundo se entere que hizo la caridad. Quiere que todo el mundo se dé cuenta que esa persona hizo la caridad. Mire, yo le di a los pobres esto, yo di esto para la caridad, yo di esto para hacer la obra de caridad. Ya usted recibió su paga. ¿Por qué? Porque lo está haciendo más por hipocresía que realmente que le nazca del corazón. Por eso el Señor nos dice, ¿somos nosotros fariseos hipócritas? ¿Somos nosotros como los escribas que nos gustan, que nos aplaudan, que nos rinden pleitesía, que nos alaben, que nos digan que somos buenos, que sí somos generosos, que sí hacemos las obras de caridad? ¿O somos nosotros como la viuda del Evangelio, que fue a la alcancía y que colocó en ella las 2 moneditas que tenía para comer, las 2 moneditas que tenía para vivir? ¿Qué iba a hacer ella después que saliera del templo si no tenía cómo comprar el alimento? Pues simplemente confiar en la providencia divina de Dios. Y les aseguro que a esa pobre viuda no le haría falta el alimento, el pan en su casa. ¿Por qué? Porque aprendió a confiar en la providencia de Dios. Eso me hace recordar a aquella viuda también del Antiguo Testamento, ¿no? Que el profeta le dijo que le hiciera un pan y ella dijo, no, solo tengo harina para hacer un pan para mí y para mi hijo. Y comeremos y después moriremos. ¿Y qué le dijo el profeta? Confía, hazlo para mí. Y dice la palabra de Dios que esa mujer lo hizo confiando en la palabra del profeta que venía de Dios. Y entonces ni la harina se acabó, ni el aceite se acabó. ¿Por qué? Porque confió en la providencia de Dios y Dios no la dejó desamparada. ¿Cuántas veces nosotros nos cuesta confiar en la providencia de Dios? No somos capaces de dar algo porque decimos, y si no tengo, y después si me hace falta. Y entonces, ¿acaso nosotros sabemos si vamos a disfrutar de eso? ¿Sabemos cuánto día vamos a vivir o cuánto tiempo vamos a vivir? No, nuestra vida es limitada. No sabemos si mañana vamos a tener la oportunidad de despertar. Por eso hoy usted y yo tenemos la oportunidad de hacer una obra de caridad. Ustedes y yo tenemos la oportunidad de ayudar a las demás personas. Recuerden siempre, la caridad es el reflejo del amor de Dios. Quiero terminar la reflexión con las últimas palabras del Evangelio de San Marcos, ¿no? Llamó entonces a sus discípulos Jesús. Recuerden que el Evangelio comienza diciendo que Jesús enseñaba a la multitud, le estaba enseñando a la gente y les decía, no sean hipócritas, no sean fariseos, no sean como los escribas, etcétera, etcétera. Pero llamó a sus amigos más íntimos, a los discípulos, a los apóstoles, y les dijo una enseñanza muy especial. ¿Cuál es? Aprender a confiar en la providencia de Dios. Que de lo que nosotros tenemos debemos ser capaces de hacer la obra de caridad. Que de lo que nosotros tenemos debemos ser capaces de ayudar al pobre y al necesitado. Que debemos aprender a ver el rostro de Dios en aquella persona pobre, en aquella persona que sufre, en aquella persona que necesita. Dice, llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. Ha echado más que todos.
más que los ricos, más que las personas que tienen, ha echado lo que tenía para vivir, les dijo el Señor a sus discípulos. Porque lo demás, escuchen, han echado de lo que les sobraba. ¿Cuántas veces hacemos la caridad con lo que nos sobra? No con lo que tenemos. A mí me sobra esto, ahora sí voy a regalarlo, porque me sobra, no lo necesito. No, la caridad se hace cuando somos capaces de desprendernos de lo que nosotros tenemos, que nos cuesta muchas veces, sí, pero voy a desprenderme de esto para ayudar al pobre, al necesitado, para ver el rostro de Cristo en ese que sufre. Eso es hacer la verdadera caridad, no dar lo que a nosotros nos sobra, porque los demás han echado de lo que les sobraba, dijo el Señor a sus discípulos. Pero esta pobre, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Esa mujer, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. ¿Qué estamos dando nosotros para la caridad? Es la pregunta. Reflexionen sobre eso y que Dios Todopoderoso nos bendiga cada día. Vamos a prepararnos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, su familia, y les acompañe para siempre. Amén. No olviden, si es primera vez que escuchan nuestra oración, suscribirte en nuestro canal. La caridad es el reflejo del amor de Dios. Oremos durante esta semana por todas nuestras familias. Vamos a encomendar a nuestras familias. Por eso te invitamos a colocar en los comentarios el nombre de tu familia. Que Dios te bendiga, que tenga un feliz día.